Bueno, continuamos entonces clasificando los mercados secundarios según la estructura que tengan. Uno de los principales va a ser el tipo de mercado over the counter, OTC, por sus siglas en inglés, o sobre el mostrador. En este tipo de mercado, los traders transan a los precios publicados por los dealers. Y como dato curioso, les cuento que se llaman sobre el mostrador porque hace muchísimos años, cuando no existía nada que tuviera que ver con plataformas electrónicas de trading, las negociaciones en los mercados sobre el mostrador se realizaban literalmente en el escritorio o en el mostrador del dealer. Entonces, en ese momento requería de interacción personal con el dealer. Otro tipo de mercado, quizás el que más nos va a interesar para efectos de la materia, va a ser el mercado de subasta. En este tipo de mercado los traders básicamente transan con desconocidos de acuerdo a reglas de precio. Es decir, los que estén dispuestos a comprar el título de la acción a mayor precio y vender a menor precio van a tener prioridad y se van a organizar en una cola de órdenes que vamos a ver cómo funciona la clase 2. Eh, y bueno, en este tipo de mercados básicamente se subastan los títulos, literalmente se subastan. Por ejemplo, la Bolsa de Valores de Caracas o la Bolsa de Nueva York funcionan de esta manera. Otro tipo de mercado que es menos común y es mucho más ilíquido y quizás menos importante son los mercados brokers. En este tipo de mercados se trazan activos muy líquidos, es decir, en los que es muy difícil conseguir una contraparte. En consecuencia, se necesitan brokers muy especializados en alguna área específica. Por ejemplo, se transan obras de arte, se transan licencias de licor, bienes raíces, es decir, activos que quizás por sus características no son tan líquidos ni tan fáciles de transar como podría ser una acción o un bono. Cuando estemos, eh, cuando comencemos a operar, podemos identificar de toda la economía estadounidense, podemos identificar 11 sectores de acuerdo a la actividad económica que realicen las empresas que coticen en dichos sectores. En consecuencia, en el mercado de valores estadounidense tenemos los sectores de materiales básicos, como serían las empresas de materiales químicos o de minería, las de consumo discrecional, como podrían ser empresas manufactureras de automóviles o administradoras de hoteles y restaurantes, de consumo básico, como alimentos, tabacos y bebidas, de energía, como petróleo y energías renovables, de servicios financieros, como bien podría ser banca, seguros, gestión de activos, de bienes raíces, como servicios de bienes raíces, y REITs. REITs son las siglas en inglés de Real Estate Investment Trust, que básicamente son empresas que se encargan de invertir en bienes raíces y sacar sus acciones a cotizar en bolsa. Y de esta manera, traders pequeños y retail como nosotros podemos exponernos a inversiones en bienes raíces sin necesariamente comprar un edificio. Tenemos también el sector salud, como farmacéuticos, servicios médicos, biotecnología, el sector industrial, como maquinaria pesada, empresas de servicios de transporte, el sector de tecnología como computadoras y entretenimiento por internet. Aquí entraría, por ejemplo, Netflix, de telecomunicaciones como servicios de telefonía e internet y de utilities como por ejemplo electricidad, agua y gas. Todos estos sectores se pueden subdividir en pequeñas industrias mucho más específicas. Es importante conocer esto porque a lo mejor alguno tiene conocimientos especializados en alguna industria en la que trabaje o en la que tenga alguna experiencia y eso le podría dar como inversionista, como trader, alguna ventaja comparativa a la hora de estudiar alguna empresa en particular. Entonces es importante saber que además de estos sectores tenemos una clasificación un poco más
específica que serían las industrias dentro de cada sector. A su vez, también les comento que hay sectores que se pueden clasificar como defensivos, es decir, que cuando la economía va mal, va en recesión, no se ven tan afectados porque la demanda, quizás la demanda de sus productos o de los productos de esas empresas es bastante inelástica, como podría ser el sector de consumo básicos, alimentos, tabacos y bebidas. Y está por otro lado el sector, los sectores cíclicos, como podrían ser las empresas de consumo discrecional. Bueno, piensen, por ejemplo, ahorita con toda la coyuntura de coronavirus, cómo se ve afectada la demanda de restaurantes o de hoteles. Y bueno, entonces, en consecuencia, esta parte del ciclo económico bastante negativa tiende a afectar más a este tipo de empresas, a las empresas que están en sectores cíclicos. Cuando estemos también comenzando a operar, vamos a observar una gran cantidad de empresas, sobre todo si estamos en el mercado de valores estadounidenses. Eh, el mercado de valores estadounidenses es tan amplio que tiene varios índices de referencia que están enfocados en medir el comportamiento, medir el desempeño y cómo le está yendo el mercado en general. Aquí yo les coloco tres que son los principales, sin embargo hay otros índices menos preponderantes, pero que también serían interesantes. El primero es el Dow Jones. El Dow Jones agrupa 30 empresas, todas relacionadas a las actividades industriales, como podrían ser 3M, Caterpillar, Nike, Coca-Cola, IBM, Apple, Visa. Quizás como agrupa solo 30 empresas, es un poco menos representativo que el S&P 500, el Standard Poor's 500, que agrupa 500 empresas. Estas 500 empresas son básicamente las 500 empresas de mayor capitalización de mercado, es decir, de mayor tamaño en cuanto a mercado de Estados Unidos. Aquí tenemos, por ejemplo, Twitter, Under Armour, Google, Microsoft, Bank of America, Adobe Reader, Facebook, Disney. Y por otro lado tenemos también el Nasdaq Composite. Aquí se agrupan más de 5.000 empresas, la mayoría relacionada a temas tecnológicos. El Nasdaq tiende más hacia la tecnología. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, American Airlines, Netflix, Google, Adobe, Amazon. Es importante saber que entonces, cuando queramos ver qué tal le está yendo al mercado estadounidense, en vez de estar revisando una gran cantidad de acciones, la cotización de una gran cantidad de acciones, lo mejor que podríamos hacer, lo más rápido, sería revisar cómo va el desempeño de algún índice en particular que nos interese. En mi caso, a mí me gusta mucho el S&P 500. Hay personas que prefieren el Dow Jones, o que prefieren el Nasdaq, o que prefieren el Russell 2000. Eso ya es muy personal. Y bueno, lo van a ir descubriendo a medida que vayan haciendo operaciones. Pero es importante que tengan conocimiento de la cantidad y la variedad de empresas a las que pueden acceder a través de este tipo de índices. Eh, También que, como vamos a ver en la próxima lámina, a través de ETF pueden invertir directamente en esos índices sin necesidad de comprar acciones individuales de cada empresa que cotizan ellos. Bueno, no podemos dejar de lado tampoco a nuestro mercado, al mercado de valores venezolano. Eh, a lo mejor algunos no sabían porque realmente a veces no le damos la importancia que se merece, pero tenemos en Venezuela una bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Caracas, cuyo comportamiento se mide por el índice bursátil Caracas IBC. En total, en la Bolsa de Valores de Caracas cotizan 29 acciones de 26 empresas, porque tres empresas tienen acciones, dos tipos de acciones cotizando al mismo tiempo. Bueno, las dos empresas más importantes de la Bolsa de Caracas en este momento son Provincial, que bueno, ya todos lo conocemos, es un banco de un grupo español, y Mercantil. Mercantil es un banco que está en proceso de pasar a ser un grupo panameño.
Bueno, también tenemos la acción de la Bolsa de Valores de Caracas, la acción del Fondo de Valores Inmobiliarios. A lo mejor esto no le suena tanto. Fondo de Valores Inmobiliarios es una empresa que se encarga de administrar bienes raíces, básicamente. Ellos son los dueños, por ejemplo, del San Ignacio, del Tolón, del Paseo del Latillo. Entonces, probablemente después de ver este video se sientan un poco más identificados con este tipo de empresas venezolanas. Tenemos también Corimón. Corimón es una empresa industrial dedicada a los químicos y materiales, histórica, tiene bastante tradición, y son, por ejemplo, dueños de la marca Montana Gráfica de pinturas, que es una de las más famosas aquí en Venezuela. Bueno, tenemos también a Santa Teresa, que creo que no hace falta que hable mucho de ella, ya todos la conocemos bastante. Tenemos el Banco Nacional de Crédito, CanTV, otras empresas que quizás no coloqué en la lámina, que podrían ser Productos F, bueno, en fin, una gran cantidad de empresas importantes, Banco del Caribe, eh, bueno, en fin, hay 29 acciones en total que están cotizando actualmente, y es bueno que sepan que pueden invertir en este tipo de empresas, que son empresas históricas y que tienen ventajas competitivas aquí en Venezuela. Bueno, como les comenté ahorita, existe un instrumento de inversión denominado ETF. ¿Qué son los ETF? Los ETF, como lo acabo de comentar, es un instrumento de inversión diseñado para replicar el comportamiento de un índice, mercado o sector en particular. Los ETF básicamente son fondos de inversión cuyas acciones cotizan en bolsas de valores, con la misma dinámica que alguna acción, cualquier acción normal de cualquier empresa. Sin embargo, los ETF están estructurados, tienen un portafolio estructurado para que el rendimiento de su acción sea casi igual que la de cualquier índice o cualquier sector o mercado en cuestión que quiera replicar. En consecuencia, como los gestores de ETF, que son compañías especializadas en gestión de activos, no tienen que tomar decisiones de inversión, no tienen que hacer un análisis para decidir qué empresa compran y cuál no compran, porque solo tienen que copiar. Las comisiones que cobran son bastante bajas en comparación con otros fondos de inversión de gestión activa. Entonces, como les comenté, este tipo de inversión se denomina pasiva porque intenta copiar, es decir, igualar el rendimiento de un índice en cuestión, no superarlo. Bueno, como veremos más adelante, existen diversos tipos de ETF, algunos que replican a mercados del mundo. Por ejemplo, si ustedes quieren invertir en acciones de Europa, pueden invertir a través de ETF que cotizan en Estados Unidos y que pueden comprar en Folionet. Pueden comprar también ETF asiáticos no sé, de Corea, de China, de cualquier mercado que se les ocurra, de Latinoamérica. Hay ETF del mercado argentino, brasileño. Hay ETF del sector salud estadounidense, de utility, robótica, del sector cannabis, que ha crecido mucho últimamente por el tema de la marihuana medicinal, de deportes electrónicos, de lo que a ustedes se les ocurran. Probablemente exista un ETF que cotice en bolsa y que les permite entonces invertir en cierto sector que les pueda interesar. También les comento que existen ETF apalancados, es decir, que multiplican la, las variaciones de precio. Es decir, si está en un ETF apalancado, las subidas van a ser más acentuadas y las caídas también, que es normal. También están los ETF inversos, que permiten invertir al revés. Es decir, si ustedes compran un ETF inverso, cuando el índice en cuestión de ese ETF aumente, su inversión va a caer, y eh, cuando el ETF caiga, su inversión va a aumentar. Bueno, para cerrar este video vamos a hablar un poco también de un concepto importante que tienen que tener muy claro, y es el de ADR. ADR, como sus siglas lo dicen en inglés, es American Depository Receipt. Básicamente es un programa eh, en el cual las empresas no estadounidenses se enlistan en alguna bolsa de valores de Estados Unidos, como puede ser el Nasdaq o puede ser la bolsa de Nueva York. Entonces,
Bueno, algunos de los ADRs más famosos que pueden ver por ahí son los de Telefónica, Nokia, Alibaba, Cementos Mexicanos o Petrobras. También existen los EDRs y los EDRs. Los EDRs son Global Depository Receipt y es para empresas no estadounidenses que cotizan en mercados distintos al país en el que realizan sus actividades. Y los EDRs es para empresas no europeas que quieran cotizar en Europa. Entonces, cuando ustedes buscan alguna acción y vean que le sale al final del nombre ADR, es porque es una empresa no estadounidense. Aquí como datos curiosos les comento que en el mercado estadounidense existen más de 2.000 empresas extranjeras que cotizan y son de más de 80 países. En total, el peso que tienen sobre el mercado es como del 15%, realmente no son tan representativas quizás. Y como datos curiosos también les comento que el primer ADR venezolano que salió, es decir, la primera acción de empresa venezolana que salió a cotizar en Estados Unidos fue la de Corimón en los años 80. Esto les da una idea de la dimensión que tenían las empresas venezolanas en ese momento y del tamaño, porque no cualquier empresa, fíjense que les pongo acá arriba, estas son empresas grandes e importantes que están cotizando, estas eras que están cotizando en Estados Unidos. Actualmente, bueno, el Fondo de Valores Inmobiliarios tiene un programa de ADR también. Ahí no quiero entrar en detalle tampoco con esto. Hay cuatro tipos de ADR, cuatro niveles. Realmente nivel uno no cotiza como tal en una bolsa, sino que se transa over the counter directamente con el dealer autorizado para esas emisiones. Los de nivel 2 y 3 son los que ustedes van a poder comprar directamente en cualquier sistema de trading que estén utilizando, como por ejemplo los de Telefónica, Alibaba, Cementos Mexicanos, etcétera, de empresas más grandes.